Hola, ¿cómo están, amigos? Bueno, les cuento. Voy saliendo para terminar y mostrarles el otro sector en el que quedamos en el capítulo anterior. Les tengo que contar que ese día tuve problemas con la cadena, tuve que arreglar y después me tuve que devolver, pero ahora vamos a hacer la gira completita. Hemos tenido prácticamente como 3 semanas con pura lluvia, imposible salir. Así que esperemos que se mejore el tiempo para empezar a hacer rutas más largas y yo poder mostrarles lugares cerca de esta linda región. En esta oportunidad me va a acompañar mi amigo Nacho. Está muy helado, se supone que hoy día va a estar despejado, pero yo creo que la neblina va a subir mucho más tarde. Y me traería a decir que después de mediodía, así que vamos a tener que bancarnos la neblina helada, porque está helada. Bueno, vamos saliendo. Les quiero mostrar un restaurante en un sector de la playa. Bueno, amigos, ya vamos en tierra derecha. En este video voy a aprovechar de mostrarles un restaurante. Voy a aprovechar de que vean un poco de la costa, de lo que es Peyúgue, Curanipe, Chanco. Y vamos a ir a un lugar que se llama Loanco. Aparte de eso, les voy a hablar de un tema que me han preguntado mucho y quiero darles los consejos, según mi experiencia que tengo hasta el día de hoy, de qué es lo que necesitan llevar para un viaje largo, como por ejemplo un viaje a la carretera austral. Entonces, en el lapso del camino les voy a ir conversando y vamos a partir primero con el tema de la moto. It's been too long, baby. Reaching out to touch your heart, hope for a maybe. I get a one-way ticket down to memory lane. There are two hearts beating, just nothing will ever be the same. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout, I love that I love you. Wanna shout. Ya, es que el Nacho tuvo que dar el número del TAC porque no lo anda trayendo. Pero deberíamos haber seguido por la carretera y haber entrado por ahí, por la otra pista. Pero bueno, aquí vamos en tierra derecha. Ya, amigos, vamos a partir, miren. Pongámonos en el siguiente ejercicio. Supongamos que vamos a ir a la carretera austral y vamos a ir por 20 días aproximadamente. Entonces lo vamos a dividir en 3 cosas para yo contarles lo que a mí me pasó. A todo esto yo fui a la carretera. Los que no me han visto y están recién viendo este video, hay 11 capítulos de la carretera completa. Si quieren verlos, están en el canal, así que los invito. Lugares muy lindos y turísticos que pasamos a ver. Aquí hay un accidente, algo pasa. Sí. Sí, hay un accidente. ¿Qué pasó? La carabinero ahí. Pasó un auto de largo. Miren, fíjense en el lado está y ahí cayó arriba unos cachureos, justo era el neumático. Ahí está el auto. Chuta, que lata. Tiene que haber sido en la noche, que lo están sacando con la grúa. Bueno, hay que tener cuidado tanto manejando en auto como manejando en moto. Ahora vamos. Ya, les cuento. Vamos a ir por 20 días a la carretera, supongamos. Entonces, yo lo primero que les diría es que
lo más importante, hablemos de la moto, es mandar a hacer la mantención. O sea, tú en un viaje largo tienes que irte con la moto con mantención. Miren cómo está la neblina. Y hace un frío. Lubricar la cadena, revisar los niveles. La verdad que yo no soy amigo, por ejemplo, de llevar neumáticos adicionales en una moto. Yo creo que cuando tú llevas lo que necesitas y no llevar tantas cosas porque te van a sobrar. Y lamentablemente, la verdad, lo ideal es ir cómodo en la moto, sentir la moto que va bien, que va liviana. Además, si vas a viajar y te vas a pegar un tremendo pique, tú tienes que ir con neumáticos buenos. No puedes ir con neumáticos a medio filo, porque vas a tener problemas. Lo que puedes llevar de repuesto, que yo lo hice, quizá una cámara de repuesto, además de los parches. Bueno, va a depender del tipo de moto y el tipo de neumático, porque se pueden ser tubulares. En el caso mío son con cámara. Importante, creo que una moto tiene que tener cubrepuño. Te va a proteger de los golpes, te va a proteger de la lluvia, y eso sirve mucho. Lo otro importante también, bueno, aparte de las mantenciones y lo que le estoy diciendo, no quiero ponerme a hablar de todos los accesorios que uno le puede poner a la moto, simplemente las cosas primordiales. Como por seguridad, invertir en un cubrecárter. Si vas a andar 300, 500 kilómetros de tierra, hay que hacerlo. Este lugar es bien bonito, estamos entre medio del bosque, ¿se fijan? Aquí en el balneario de Peyúgue y Curanipe están los dos balnearios pegados casi. Y después tenemos que salir y seguir camino por la costa, vamos a pasar por Chanco, ahí salimos al sector de donde vamos a almorzar, después está Peguine y uno cruza con la carretera que va de Talca a Conti. La verdad que me he venido con cuidado, ¿sabes? Porque como hemos tenido 3 semanas de pura lluvia, hay mucha humedad, mucha agua. Entonces está todo medio refaloso, hay que tener cuidado. Aquí vamos subiendo la cuesta. Bueno, para seguir con el tema. Además, yo tampoco soy amigo de llevar tanque de combustible adicional. Una moto que tiene una autonomía de 300, de 350, la mía tiene casi 400. Es innecesario, por ejemplo, si estamos hablando de la carretera austral, hay abastecimiento de combustible. Además que después viene otro tema, que es la planificación del viaje, que eso es importante, ¿ya? Porque eso les va a ayudar mucho cuando ustedes planifiquen la ruta. Después de 3 semanas con lluvia, hoy día domingo, como se sabe que hasta todo el día despejado, hay mucho tránsito, hay mucha gente que viene a la playa. Y esto para acá debería estar con harta gente. Ahora, ¿qué es importante traer en la moto? Yo, por ejemplo, ando con una linterna, con un embudo chico, ando trayendo una taza de estas térmicas, que la ocupo para tomar café. Ahora, cuando alguien quiere llevar carpa o alguna cosa, ya ese es otro tema. Bueno, una cocinilla chica de estas portátiles de camping, el compresor de aire indispensable. Les voy a recomendar un compresor de aire que es extraordinario, que es el Kioami. Van a la segura, es una maravilla. Es pensable andar trayendo los parches, algo de herramientas, algo, las suficientes y las necesarias. No llevar una caja de herramientas. He visto gente que ya anda pero con una caja de herramientas, es un peso tremendo. Las ampolletas y los fusibles de repuesto por si acaso. Eso es lo que yo les aconsejo, más que nada relacionado con el tema de la moto, que es como indispensable. Lo otro que es importante también, llevar un duplicado de la llave. Bueno, aquí como ven estamos entrando a Peyúgue, vamos a dar una vuelta aquí, vamos a mirar un poco la costanera de Peyúgue, vamos a aprovechar de comer algo suave, no sé, unas empanadas pueden ser, porque nosotros seguimos y aquí tenemos que salir y seguimos hacia Chanco. Y vamos al lugar que les quiero mostrar. Les sigo hablando del tema. Estamos hablando de los accesorios y lo importante que es como primordial llevar en una moto. Hablando de un viaje largo.
Acuérdense que vamos por 20 días a la carretera austral. Entonces, ahora lo otro importante es el equipaje. Yo cometí el error también y he ido aprendiendo con el tiempo que hay cosas que uno las lleva de más, es innecesario. Lo importante del equipo de la moto es tener un buen traje de moto, ojalá de 3 capas. Yo llevaría, es un error llevar 2 casacas de moto. La casaca de moto abulta mucho, es un lío, te va a molestar. Lo otro, yo llevaría 2 pares de zapatos de moto. Yo tengo uno que es corto y uno que son botas. ¿Botas por qué? Porque en la carretera te vas a encontrar con tierra y puede que también con lluvia, ¿no es cierto? Entonces te puedes ir cambiando. Eso lo veo. Y lo otro es llevar las capas, doble capa, el traje de agua primordial, lo que es boxer y camiseta y todas esas cosas. Pero llevar más casacas, más chalecos, quizás una casaca cuando te quieras colocar andar sport, está bien. Lo otro importante es llevar 2 pares de guantes. Los guantes también se te mojan, va a tener para cambiar. Una toalla de estas de camping, que son unas que se secan muy rápido. Importante también llevar de estas winchas para amarrar los bultos, generalmente se cortan. Y lo que es ropa importante, el traje, 2 pares de botas, una bota corta de verano y una larga, como les cuento. Lo otro, el casco. El casco, lo ideal tiene que ser un casco cerrado, no se te ocurra ir con un casco abierto, con antiparra, porque la vaya a pasar mal. Bueno, ahora llegamos acá, vamos a relajarnos un poco y les sigo hablando. Qué lindo está aquí, miren, la playa está, pero como les conté, he tenido 3 semanas con pura lluvia, no podía salir y ahora estoy acá, estaba desesperado por ir a dar una vuelta y el mar está precioso. Vamos a ir a comer unas empanadas de queso con camarón para aguantar porque nos queda todavía harto trayecto. Acuérdense que vamos a pasar por Chanco y después vamos a ir a almorzar a ese restaurante que se los voy a mostrar. Hoy día les voy a tratar de grabar todo lo de la comida porque me han dicho varios que grabe eso. Les voy a mostrar la carta, los precios. Ven, aquí estamos en Peyúgue. Vamos a una picada aquí donde hay una fábrica de empanadas. Y ya son como las 1 de la tarde. Ahí, esa señora tiene también, pues. Esa señora también tiene, creo. Está más. Son más grandes acá, Nacho. Yo la otra vez comí ahí. Si la pica tuya yo la conozco. Aquí estamos más cómodos. Tenemos para parar y todo. Ya. Vamos a comer aquí. Hola, hola. ¿Tienes empanada? Yo pensé que iba a haber más gente, Nacho. ¿De qué tiene? ¿De marisco? ¿Cuánto vale la de marisco? Yo quiero una de marisco. ¿Qué marisco tiene? Tiene cholga, tiene macha, tiene piure. Ya, yo le pago ahí una. Ahí déjelo que se decía porque es medio complicado este cliente. Usted ya se dio cuenta al tiro que es complicado. Sí, es complicado, así que. Pero sí, oye, piure le echan re poquito, sí, un poco.
no le gusta el piure. Este amigo, aunque no lo crean, tiene más mallas que... Bueno, aquí estamos en la plaza de Peyúgue. La verdad que está toda cerrada porque la están refaccionando. Así que... ¿Pediste de pino? Valen 2.000 pesos las empanadas. Y se supone que tienen aquí de empanada de queso, marisco, pino, macha, camarón, queso jaiba, champiñones, choclo, pollo y carne. Ya. Vamos a comer esto. ¿Se acuerdan que cuando estaba en la carretera austral les mostré esto? La verdad que lo sigo aplaudiendo, me salió, miren. Sí, me salió el después de esta cuestión. La verdad que para lo que me costó, creo que me costó $7. Y es una maravilla. Anda, pero impeque. Y lo bueno que tiene, que les conté esa vez, que tiene para colocarlo en esa posición y también lo puedo poner así. Miren, tiene con ese antivibrador ahí y anda, pero extraordinario. La verdad que me tiene sorprendido. Luego voy a hacer un video porque me han preguntado mucho y quiero hablar sobre esto, sobre el cargador USB de la moto. ¿Saben por qué? Porque yo cuando no lo tenía puesto vi una cantidad de videos y la verdad que quedé sorprendido porque desarman la moto completa, pero completa para poder instalarlo. Y la verdad que yo encontré una forma de hacerlo que solamente saco el parabrisas, una parte de acá y la de al lado. Y les voy a dejar también el cargador que lo compré en AliExpress, que es de cargador carga rápida. Ahí les voy a explicar después en el video y les voy a decir cómo se conecta, porque no hay que tirar cable. He visto que tiran cable a la batería. Hoy no, he quedado sorprendido, la verdad. Y solamente hay que desarmar esto un poco, sacar acá, y los que no saben, porque hay gente que no sabe, la Cagua trae abajo las conexiones justamente para el cargador que yo compré con un relé, e incluso tiene una latita donde va el relé puesto enganchado para que no se mueva. Así que yo creo que eso lo voy a hacer tranquilo y se los voy a grabar todo para que vean que es fácil, no hay por qué desarmar la moto. Estamos esperando las empanadas. Ahora se está viendo un poco más de gente. Bueno, nos comimos la empanadita. Estaba exquisita, que ya no tengo hambre. Pero vamos a esperar porque quiero llegar al restaurante ese que les estoy contando. Ahí se van a dar cuenta lo bueno que es. Ahora vamos saliendo de... Voy saliendo de Peyúgue y vamos a seguir camino a Chanco. ¿Quieren que les cuente que salió el sol? Y está pero agradable porque venía muerto de frío. Muerto de frío. Bueno, lo que les estaba contando, voy a hacer ese video de la instalación del USB. Y lo otro que quiero hacer también es un poco el tema de las cámaras, porque me han preguntado mucho por el tema del cable que ocupo para el audio. Y ese ya es más complicado, porque ahí hay una historia larga. Cuesta encontrar la mejor fórmula como para poder grabar el audio cuando uno va viajando. Un tema también de no ponerle tanto cable, porque todo tiene cable, todo tiene adaptadores. Lo que uno menos quiere es llenarse de cable, llenarse de cargador y todo, pero ahí ya las cosas han ido cambiando. Aquí estamos en la salida, sí. Y el Nacho se me desapareció. Ya les hablo de ello. Ya, aquí estamos en tierra derecha.
Aquí llegamos al cruce, tenemos que volar a la izquierda. Seguimos bordeando la costa de la séptima región. Se fijan, Constitución, Chanco, Cauquenes. No, nosotros vamos para Chanco. Acá vamos metidos entre medio de este bosque. Lindo el lugar. Lindo, lindo. Miren. Ya luego un poquito más allá vamos a empezar a acercarnos al mar. Y como más allá llegamos al Chanco. Voy a parar un poco para que vean ese pueblito lindo. Pueblos costeros. Este señor lo voy a adelantar porque viene. Bueno, lo otro importante, les voy a contar un tema sobre el tema a uno, yo lo hice, llevar carpa, saco a dormir. La verdad que teníamos la intención de acampar en algunas partes, hay unos lugares preciosos en el sur de Chile donde uno puede acampar, pero generalmente yo creo que eso es como relativo, porque resulta que uno al principio va viajando, va conociendo, hay hartos pueblos, hartas ciudades donde quedarse. Ahora el tema del costo también va a depender de cuántas personas vayan, porque ustedes saben que realmente lo más caro es el alojamiento. La comida uno la va manejando ahí, aparte que es un gasto personal de cada uno, pero por ejemplo el tema del alojamiento, generalmente cuando uno arrienda una cabaña lo comparte, ¿no? Porque claro que si voy solo, olvídate, te va a salir caro. Pero cuando van 2 personas, 3 personas, cambia. Una cabaña de 50.000 pesos dividido en 4, 12.500 pesos. Entonces eso no deja de ser. Igual es un costo que te economizas. Por eso depende mucho también de la cantidad de personas que vayan. Que yo les aconsejo sacarle foto a la patente de la moto. Y sacarle foto a los documentos de la moto, todos. E incluso le pueden sacarle foto a las tarjetas de crédito. Y eso mantenerlo en un lugar seguro, porque si ustedes salen, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a la carretera, acuérdense que pasamos a Argentina, ya cuando uno está en otro país, y si te pierden los documentos, se te pierde la tarjeta o se te cae la patente de la moto, vaya a pasar malos ratos. Entonces ese es un consejo que les puedo dar. Otro detalle, para los que usamos lentes, me incluyo, siempre anden con unos anteojos de repuesto debajo del asiento, guardado, siempre. Bueno, ahora sigamos hablando del viaje. Como les digo, uno siempre lleva equipaje de más en un viaje largo. No es necesario, independiente de que lleves un short también, un pantalón, un blue jean para cambiarte, porque de repente todo el día con el traje de moto cansa. Aparte uno llega a un lugar, se ducha y se pone una ropa más ligera y eso te ayuda, un traje de baño. Aquí estamos en la entrada de Chanco. Además, se los digo, hay que llevar estos cuellos para el frío, eso sí. Bienvenido a Chanco, pueblito chiquitito. Aquí me perdí. Era por allá. Sí, creo que era por la otra cuadra, porque acá no. Claro, le hace el quite al pueblo, me salto para que pasen los camiones, pero vamos a volar. Llevar demasiadas casacas y ya, muchos pantalones y muchas poleras están de más, se los digo. Lo que pasa es que me metí por el bypass que tienen, donde pasan los camiones. Este es el pueblo, aquí porque quiero pasar a la plaza. Ahí está. ¿Ven? Ahí está la iglesia. Y aquí vamos pasando por el pueblo.
Acá está la plaza, amigos, ¿ven? Son pueblos bien pintorescos. Chanco. Y acá hay que doblar para acá porque no hay tránsito, en serio. Miren el café. Me encantan los pueblos chicos como estos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la verdad que no me gustan las ciudades grandes. Igual que viajar y meterte por caminos de tierra a pueblos chicos son las mejores rutas. Nada que hacer. Estos pueblos son muy agradables. Aquí me estoy dando la vuelta de nuevo en la plaza porque está cortado el tráfico. Cuerpo de bomberos. Para acá. Me metí mal. Ya tuve que dar la vuelta porque me había metido mal. Miren qué es lo que es esto. La enseñanza de los niños de un colegio. Oh, y acá está cerrado. Uy. Sí, hay una feria acá. Bueno amigos, ya salimos de Chanco. Vamos camino a la picada que les quiero mostrar. Viendo el camino. Miren cómo está acá lleno, está todo inundado el campo, miren. Con la lluvia, ¿se dan cuenta? La cantidad de agua que hay. Están todos estos campos inundados. Y ahí también en esas casas había gente. Harta agua, por lo menos, mira acá hay hartos, ¿no? Ahí sí que se nota. Lo otro importante también, como les decía, lleva planificar el viaje. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a viajar es conseguirte mapas, tener claras las distancias, dónde vas a llegar, planificar a qué horas vas a salir para que no te pille la noche y puedas llegar a una ciudad para que te puedas quedar ahí y te vas cuadrando con los días. Miren, vamos a ver un poco el paisaje y les sigo contando. Aquí estamos. Aquí llegamos al sector que les digo yo donde vamos a almorzar. Está el restaurante. Aquí salimos de la carretera y vamos entrando aproximadamente 3 kilómetros hacia la playa. Este lugar es lindo. Disfrútenlo. De ahí les sigo hablando. From a friend of mine who saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby? Mucha el agua que cayó, amigos. Se ha llovido como 3 semanas y con mucha cantidad de agua. Hubieron temporales y todo. Está todo medio colapsado, todavía no es agua. Esta parte me encanta este lugar.
hay que entrar. Acuérdense, Chaco, viendo Cepellín, la curva, sector de Loaco. If I say that I still love you, babe, would you leave all bad things behind? I promise I will mess things up like I did last time I saw you. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing hard to get. Oh, I decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Maybe I get a one-way ticket down to memory lane. There are two hearts beating, just nothing will ever be the same. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout, I love that I love you. Wanna shout, I love that I love you, baby. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout. Wanna shout that I love you, baby, yeah. Yeah. Oh. Acá estamos ya en Tierra del Estado. Estamos aprovechando de mirar aquí, está lleno de motos y varias Africa Twin, muy linda, extraordinaria moto. Me dan ganas de cambiarme, a veces les digo. ¿Se acuerdan del bichito de un video los que me siguen? Pero el peso me complica. Ya, les voy a mostrar el restaurante. Por 8 millones. Sí. Ya, toma, mira lo que cambia la amortiguación. Ya. Vamos a ir a comer, muchachos. Acá llegan locos, llegan merluzas, llegan reinetas. Acá hay uno que otro restaurante, también hay negocios que tienen empanadas de marisco, tenemos chupe de jaiba, de marisco, tenemos pailas marinas, tenemos ceviche de salmón, de reineta, tenemos mix, la caleta de Luanco con puras cosas ricas, exquisitas, que no se van a arrepentir. Ya, amigo, guatita llena, corazón contento. Vamos saliendo acá de la caleta. Bueno, les comento que los precios no es caro. Por ejemplo, yo me comí una paila marina y cuesta 8.000 pesos. Una jardinera del mar, que es una gran donde pueden comer 2 personas, cuesta 13.000 pesos. Para que se hagan una idea. Es un lugar muy bueno, tranquilo, que es lo mejor de todo. Y además tiene playa y generalmente está muy tranquila.
Ya, y ahora vamos a pasar por Pellines y vamos a Constitución. Les muestro. I need somebody to love. Oh, na, na. Aparece caleta lo banco. What I could say Lo banco. to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself. Qué linda la vista, miren ahí cómo se ve el faro con esa puesta del sol ahí en el... No, se ve extraordinario. Miren. Bueno, les comento que acá hay un faro, que les estoy mostrando en foto porque quería entrar, pero está cerrado, no se podía. Así que vamos a seguir y ahora les muestro la caleta de Pellines. Sigamos. I need somebody to love. Oh, na 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 na. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, na na. Estamos en la caleta Pellines. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? Somebody to love, somebody to love, somebody. I need somebody. I need somebody. Miren qué lindo la caleta. Caleta de pescadores. Mira, está la caleta aquí mismo y acá están todos los locales donde venden marisco y cocinería y... ¿Se fijan? Ahí está. De todo. Bueno, y esta es la parte triste de la historia. Miren la media central que hay aquí al lado de la playa. O sea, contaminación. Bueno, les cuento que vengo entrando aquí a la ciudad de Constitución. Vamos a pasar a conocer un poquito ahí la playa y vamos a ver con qué nos encontramos. Estamos llegando acá al cruce y vamos a pasar aquí. Esta es Constitución, aquí estamos entrando. Está todo construido arriba de los cerros y vamos a pasar a la playa y aprovechar un poco el sol,
porque como les conté anteriormente, hace 3 semanas que no lo veíamos y se echaba de menos. It's the same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. Oh, ya, The ahí morning está la celulosa, a la derecha está la Copec y acá está la playa. Hay otro tema, el tema del dinero. Aproximadamente yo les puedo contar de que en el sur de Chile, bueno, lo que sale más caro es el tema del alojamiento, pero también va a depender el presupuesto de cuántas personas vayan. Por los que le conté, una cabaña de 50.000 dividido entre 4 sale más barato que ir de 2. Hay alojamientos, hospedaje, hoteles que pueden conseguir por 25.000, 20.000 pesos aproximadamente. Vamos a dar una vuelta acá en la playa, en la costanera. Vamos a avanzar un poco para mostrarles también. Es muy bonito Constitución, tiene partes lindas, que hay una famosa piedra de la iglesia, que es una tremenda roca gigante que tiene un hoyo al medio y se llama así. It's the same old sound, the common ground. Just leave me be, don't ask me why. Behind these walls, no one talks. Miren, al lado de la derecha, al fondo, está la piedra de la iglesia, que está dentro del mar, pero sí se puede subir porque hay una parte que tiene acceso. Al lado derecho la van a ver, la piedra de la iglesia. Bueno, les hablé del tema del viaje largo, que estábamos supuestamente viajando por 20 días a la carretera austral. Yo les dije y les conté lo primordial que hay que tener en la moto. Aparte de eso, también el tema del equipaje de uno. Y lo otro importante es el tema de planificar. Pasen siempre a una oficina de turismo, pidan mapas. Y lo otro, pregúntenle a la gente. Aquí hay unos perros, wow. Voy a hablar después del tema de los perros, porque últimamente he pasado varios sustos. Después se los voy a contar. Bueno, siempre hay que preguntarle a la gente local. Lo mejor es, cuando uno llega a una ciudad, a un pueblo, a un lugar, preguntar dónde está la oficina de turismo, pedir mapas, preguntarle a la gente cuáles son las partes turísticas, y eso te va a ayudar mucho, porque te evita tiempo y evita que te pegue un pique que al final va a ir a perder el día. ¿Se entiende? Voy a poner música para que escuchemos y vean un poquito este paisaje. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you can save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. Get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Bueno, les cuento, vamos a parar acá un poco. A mano izquierda hay unas dunas y aquí se para la gente porque vienen los niños a tirarse de las dunas, a hacer deporte. Vamos a parar un poco y seguimos de vuelta, y les voy a contar que aparte de lo que les he mostrado,
Les voy a mostrar también otra parte. Miren el lugar lindo. Voy a parar un rato. Porque saben que con el almuerzo quedé chato. Ahí viene el Nacho. Sí. No voy a cortar el video, lo voy a hacer de un tiro. Porque tengo otro lugar de la costa, de la séptima región, que también les voy a mostrar. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Pasa que paré porque no sé si se dieron cuenta, hay una casa ahí y hay como 4 perros. Se me tiraron cuando pasé y después de regreso. Entonces estoy esperando al Nacho para ver si no se lo vayan a comer vivo. No, ahí viene. Ahora ya vamos. Vamos a otro lugar. Todavía queda. Acompáñenme. Me va a gustar. Sunglasses looking so right, hitting the streets in my old man Chevrolet, looking for a good time and then some, kick it with my friends in a hot sand. I got a song blasting by the Zac Brown Band, yeah. Got a case of cold beer, ain't gonna last long here. I pick my friends up at the pier. They're all like kicking it high, kicking it low, making noise like a big truck show. Raising hell is the way to go. Yeah, we're kicking it. Paré porque no veo al Nacho todavía. Voy a esperar un segundo. Girls wanna rock and roll. Yeah, we're kicking it. Getting a buzz around 3 o'clock, standing in the bed of my big truck, waiting on the right heat on the barbecue. Big old waves and a clear sky, life's good out here, and I wonder why anybody would ever leave this place. Yeah, the bar at the beach sells margaritas in the big shelves. Let's all go crazy, baby. We're all like kicking it high, kicking it low, making noise like a big truck show. Raising hell is the way to go. Yeah, we're kicking it. Bueno, les cuento, yo sigo por la costa porque les quiero mostrar otro lugar. Voy a dormir ahí y mañana les muestro 2 o 3 cosas. Yo regreso después
Nacho, mi amigo, partió para Talca. Voy a ver unos amigos que tengo ahí. Y cada vez que voy me preocupa una subida que tienen para entrar a la cabaña. Hablamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Miren, les voy a mostrar el lugar que me quedé anoche. Y en la vista que tengo. ¿Se fijan? Acá. Esta es la subida que le hablaba yo ayer. Es parada y ahí hay que dar la vuelta y entrar al tiro. Y no hay como dónde pararse. Ahí se me paró la moto ayer. Ya, vamos a salir a turistear y les grabo un poco más. Hablamos. Bueno, ahí está mi amigo. Aquí les voy a mostrar un poquito porque vamos a tomar el desayuno y de ahí vamos a salir. Acá está. Ahí está la moto. Bien guardada aquí en este boxer. Venga, mía. Y esta es la regalona. Y tenemos esta terracita. Vamos, venga. ¿Qué? Mira, quiere jugarme. Me agarra la tapilla. Pero aquí tiene un juguete. Mira, mira. Mira, mira. Ya, préstamelo. No me deja tranquilo, sí. La Fórmula 1. Miren, les voy a mostrar. A todo esto, mi amigo Antonio Marisol. ¿Qué vamos a comer? Hola. ¿Qué vamos a comer? Una rica prieta con papa cocida y cebolla de escabeche. Miren, lo vamos a mostrar aquí. Miren, Rico vino. ahí está. Prieta, cebolla en escabeche con ají, papas cocidas, buen vino. Ah, estas son unas ayuyas que son hechas de la masa de la empanada. Y ahí tenemos tipo miroja y otra plata. Y de ahí viene otra cosa, pero por mientras vamos a comer esto y después les muestro. ¿No es cierto? Sorpresa. Ah, sorpresa, ya al ataque, vamos. Al asiento. Bueno, les cuento, almorcé rico con mis amigos. Él es italiano y resulta que yo le traje una comida que fueron, aparte de las prietas, patitas de chancho, y él no las conocía. Entonces casi se murió cuando las vio. Pero bueno, esa es una anécdota. Les cuento que salí a dar una vuelta, vamos a ir aquí a un vende un marisco y quiero mostrarles un poco el sector de Doao y Loca. Ellos van para el lado del Ipimavia y les muestro. Bueno amigos, aparte de todo lo que conversé del tema de la idea de hacer un viaje largo, tratando de contarles lo que a mí me ha pasado, cualquier cosa que necesiten o alguna consulta al Instagram, yo no tengo ningún problema en ayudar y en contestar. Y bueno, hay que atreverse nomás. Tomen la moto, hagan una maleta, vayan, lo demás se arregla en el camino. Llegan los pescadores. Miren. Otro consejo, el último. Yo no soy amigo de las maletas duras. Soy amigo de las maletas blandas, de las alforjas y de los bolsos. No me gustan.
Si van a alguna parte de viaje y van a tener tierra, molestan, se sueltan. Son Ahí un viene cacho, llegando una lancha. de verdad. Ese es un consejo. Y aquí están sacando. No sé lo que es, pero tremendo. Mira. Miren, se fijan que hay como un tractor. Ese tractor saca los botes hacia la arena. Ahí parece que se está ganando para tirar. Claro, hay otro que se da ya los campeones. Esperemos. Ahí ven. Cachete de arriba. Se fijan, mira, el tractor, están llegando todos los botes de los pescadores. Es increíble la rapidez con lo que los sacan y descargan al tiro lo que traen. Aquí miren, están echando todo lo que pescaron. Miren, no sé lo que son. Mira, ahí lo enganchó. Tengo el sol justo de frente, ojalá salga bien, pero... Ahí viene, miren, ahí viene. Ahí viene sacando el bote, fíjense. Miren cómo se levanta. Y hay otro atrás que lo empuja. Ya lo tomó el tractor, pero no sé si lo va a tirar hasta adelante, porque delante los colocan ahí. Sí, allá lo está tirando hacia adelante, miren, el de allá. ¿Se fijan? Ese lo tiró para adelante. Lo sacó completo y atrás el otro tractor lo va empujando. Mira el tractor cómo se levanta. Vamos a seguir camino. Le hablo de ahí. Bueno amigos, ahora me regreso y creo que donde hoy está lloviendo, así que quiero darles las gracias, un abrazo grande, algo les mostré de esta ruta, hoy día ya regreso a mi hogar y esperemos que se recupere el tiempo para poder hacer unas rutas más largas. Acuérdense, suscríbanse, no cuesta nada, eso es gratis, así que un abrazo grande y nos vemos. Me ha tocado todo el camino lluvia, con un frío
que se los encargo, pero estamos por llegar. Así que amigos, un abrazo grande y luego salimos con otra ruta. Just the other day. It's the same old sun.